Yeah, pensaré por el sé que es que había pues ver. Pero no, pues. Escucha, uno, dos, si no, se escucha audio. Hola, hola, 1, 2, 3. Uno, dos, Sí se escucha. Ya. Está bien lento. ya ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias pues a todos los presentes estar, ¿no? por la capacitación de seguro agrícola catastrófico 25-26 acá en la provincia de Tarapoto. Mi nombre pues es el ingeniero Yamel Núñez Moreno, que es representación de Positiva Seguros, y por encargo pues de agroevaluaciones de Positiva Seguros estoy presente acá en las capacitaciones, ¿ya? Entonces, también da gracias a los oyentes que están pues por el Meet para que puedan estar enterados qué es el seguro agrícola catastrófico. Entonces, estoy por iniciada la parte teórica de la capacitación, señores. Este es el contenido, ¿no?, de la capacitación. Vamos a hablar pues qué es un seguro, objetivo del seguro agrícola catastrófico. Vamos a hablar pues qué es la materia asegurada, la vigencia del SAC, riesgos asegurados, la suma asegurada, índices asegurados para cultivos transitorios, los beneficios del SAC, ¿no?, secuencia de atención de un aviso de siniestro, formato de aviso de siniestro, las inspecciones y ajustes que se van a realizar en campo, cobertura complementaria, la cobertura catastrófica, cultivos priorizados y no priorizados, los requisitos de cumplimiento obligatorio, y vamos a determinar todos los tipos de actos que vamos a realizar en campo para cultivos priorizados y no priorizados. ¿Ya? Listo. Acá tenemos, pues, ¿qué es un seguro? Un seguro, señores, es un contrato, ¿no? Un contrato prima que realiza, pues, el ministerio con una entidad privada, que en este caso será Positiva Seguros, donde, ¿no?, el ministerio, pues, transfiere el riesgo, ¿no?, frente a una prima o un pago a la compañía de seguros. Y nosotros, pues, asumimos ese riesgo, ¿no?, y indemnizamos, pues, a los agricultores, ¿no?, previa evaluación de su parcela. El seguro agrícola catastrófico, señores, es un seguro de apoyo social al agricultor, aquellos agricultores que tienen, pues, economía familiar, de subsistencia, aquellos agricultores que están, pues, son pequeñas áreas que están, pues, en extrema pobreza. Para ellos está el seguro agrícola catastrófico. ¿Cuáles son las principales características del seguro? Es gratuito, es totalmente gratuito. El agricultor no desembolsa, pues, una suma económica, ¿no? Es gratuito y es financiado al 100% por el MINAGRI a través del Fondo de Garantía para el Campo y el Desarrollo del Seguro Agrario, FOGAS, gestionado también, pues, por las direcciones y gerencias regionales de agricultura de cada departamento, ¿ya?, y supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, FOGAS, ¿no?, operado por la empresa de seguros, que en caso nosotros somos, pues, Positiva Seguros. Los beneficiarios del seguro son, pues, los agricultores de agricultura familiar, principalmente de subsistencia. Esa es una de las características más importantes del seguro agrícola catastrófico. ¿Cuál es el objetivo de nosotros, pues, o del seguro agrícola catastrófico? Es proteger al agricultor frente a las inclemencias climáticas, naturales y biológicas. Por ejemplo, en casos de los climáticos tenemos, pues, las sequías, heladas, huaicos, avalanchas, inundaciones que se dan, pues, en la parte de la selva, ¿no?, incendios que se dio, pues, el año pasado. Naturales, puede ser también los sismos, erupciones volcánicas, puede ser climáticas o biológicas como las plagas y enfermedades, como se está mostrando, pues, en la siguiente imagen, ¿no? Nosotros anteriormente, a los inicios, el seguro, pues, solo estaba en la costa y la sierra. Ahora
¿no? Ha crecido a todo el Perú. Ya estamos en la parte de la selva peruana también. Materia asegurada. ¿Qué es la materia asegurada? La materia asegurada son las condiciones del seguro, ¿no? Cuándo sembrar, en qué área sembrar. También pues, se determina la superficie asegurable y el rendimiento asegurado, ¿no? Todo esto depende, es algo preliminar, porque todas estas informaciones pues, nos va a dar las direcciones regionales de agricultura en coordinación con las agencias agrarias, oficinas agrarias de un departamento, ¿ya? Entonces, ahí vamos a determinar pues qué cultivo se va a sembrar en esta campaña, dónde se va a sembrar, ¿no? y el hectareaje que se va a sembrar o asegurar en esta campaña también. Entonces, esa es la materia asegurada. Entonces, la materia asegurada pues no es nada flexible, ¿no? La materia asegurada pues se acomoda a las necesidades del agricultor cuando se está sembrando. Por ejemplo, acá tenemos pues ya es la redistribución de áreas. ¿Qué es la redistribución de áreas? Digamos acá en el departamento o en la provincia de Tarapoto, quieren sembrar pues 100 hectáreas de maíz amarillo. Ya, aseguraron 100 hectáreas, pero en el transcurso de los meses pues la intención de siembra pues no es 100 hectáreas, sino 50 hectáreas nada más quieren sembrar los agricultores. Entonces, pero ya está asegura 100. Entonces, esos 50 hectáreas que están pues en el aire, ¿no? Se redistribuye asegurando otro cultivo. De repente ya un frutal de repente, ¿no? Café o cacao. Entonces, esa es la redistribución de áreas. Entonces, se modifica el área asegurada proporcionada por el Midagri. Como digo, pues la materia asegurada no es nada rígido, se acomoda a las necesidades del agricultor. Una de las importantes es la vigencia del SAC. El periodo de vigencia del SAC, señores, para esta campaña es de los primeros días de agosto de 2025 hasta el 1 de agosto de 2026. En caso de estas, como son dos campañas seguidas, ya sería el 1 de agosto de 2027. Entonces, una de las características de la vigencia es que aquellos cultivos que están, pues, si la vigencia es hasta el 1 de agosto, ¿no? de este año, pero han sembrado pues cultivos arroz, trigo, cebada, papa, ¿no? anteriores a que se culmine la vigencia. Entonces esos cultivos transitorios todavía están asegurados hasta su cosecha. Esa es una de las características. Pero en caso de los cultivos permanentes, solo se cubren todos los siniestros que están presentes en la cobertura, en la vigencia de la cobertura. Estos son los riesgos asegurados que estamos teniendo para esta campaña. Por ejemplo, la sequía, lluvias excesivas o extemporáneas, los huaicos, inundaciones, la falta de piso para cosechar, también estamos incluyendo para esta campaña, las heladas, granizo, nieves y altas temperaturas. ¿Ya? Incendio, vientos fuertes, plagas y depredadores, enfermedades, erupciones volcánicas, sismo, sequías para cultivo de riego, taponamiento y inundacencia y deslizamiento de tierra. Si tienen alguna pregunta me interrumpen nomás, más que es una capacitación, un conversatorio esto. Entonces me interrumpen y solucionamos cualquier duda o consulta. La suma asegurada, señores, para esta campaña pues es de 1.000 soles por hectárea. Anteriormente, pues en las campañas anteriores eran 800 soles, ahora se ha aumentado a 1.000 soles por hectárea, es proporcional. Entonces, pero eso es para cultivos, para cultivos priorizados y 500 soles para cultivos no priorizados. Entonces, la suma asegurada en el seguro agrícola catastrófico no es un costo de producción, ojo, no, es un apoyo, ¿no? del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, para atender las pérdidas del pequeño agricultor. Entonces hay que tener presente que nosotros somos un apoyo para el agricultor. Índices asegurados para cultivos transitorios. ¿Ya? Estos son cuándo se va a indemnizar y cuándo no se va a indemnizar. Por ejemplo, el rendimiento promedio en kilogramos por hectárea es el promedio de las últimas 5 campañas por cultivo para cada sector estadístico.
Entonces, el rendimiento asegurado también tenemos pues en kilogramos por hectárea, se determina aplicando el porcentaje de rendimiento promedio, el porcentaje asegurado o contratado por el SAC, de acuerdo al grupo de riesgo. Para la región San Martín, el grupo de riesgo es un 52 o 54%, perdón. Entonces acá en la imagen tenemos pues un 54% ya representa 5.400 kilogramos por hectárea de un rendimiento promedio del 100%. Entonces ahí tenemos pues que es un 54%, tenemos un rendimiento asegurado de 5.400 kilogramos por hectárea. Entonces, si se realiza una evaluación menores al rendimiento asegurado, no es indemnizable. Nosotros pues asumimos el costo de la indemnización. Pero si en una evaluación por 11 puntos es mayor al rendimiento asegurado, no es indemnizable el sector estadístico. Hay que tener muy claro ese detalle. ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Quiénes son los beneficiarios del seguro agrícola catastrófico? Los beneficiarios, señores, son los productores de agricultura familiar, agricultura de subsistencia, aquellos agricultores pues que tienen pequeñas áreas cultivables. Mayormente son los que están en la extrema pobreza. ¿Verdad? Pero la cantidad de áreas que se puede indemnizar a cada agricultor es hasta 10 hectáreas. ¿Ya? ¿Y qué busca el seguro agrícola catastrófico, señores? Busca proteger los cultivos de la agricultura familiar frente a eventos adversos, ya sean climáticos, naturales o biológicos. Ya sea acá podemos ver en la imagen, puede ser por la helada, bajas temperaturas, granizo, en la parte de la sierra. En la parte de la selva podemos pues las inundaciones que se dan mayormente, y en la costa también generalmente se dan más las inundaciones y enfermedades. Bueno, ¿cuál es la secuencia de atención del aviso de siniestro? La secuencia de aviso de siniestro es si un agricultor pues no ha sido afectado por inundaciones, viene a la agencia agraria, y ocurre el siniestro del cultivo, el productor debe avisar en brevedad posible de dicho evento a la agencia u oficina agraria, ya sea acercándose a la oficina o por llamada telefónica también. Una vez pues ya que ha sido ya tienen conocimiento de la afectación, nosotros pues coordinamos con el agente agrario qué fecha se va a poder salir. Coordinado, pero antes de los 15 días. Entonces, una vez pues que ya se ha coordinado con el agente agrario la salida para evaluar su campo, llegamos al campo, la empresa de seguros atiende el aviso de siniestro de forma presencial antes de los 15 días, realizando una labor de inspección y ajuste, y si en caso amerite pues que el cultivo está pues es indemnizable, nosotros nos encargamos de la indemnización. O también pues de repente no está pues su fenología para indemnizar, entonces se podrá aplazar dicha labor a época de cosecha. Entonces de repente encontramos el crecimiento vegetativo, entonces eso se hace un acuerdo con el agente agrario y se aplaza a la época de cosecha. Una vez si el dictamen de la evaluación de ajuste de campo es indemnizable, la empresa de seguros elabora el padrón a un tiempo de 20 días. Tenemos un 20 días siguientes del padrón de beneficiarios. Entonces, pues, el monto correspondiente a cada agricultor de acuerdo al área sembrada del cultivo el cual es calculado en base a 1.000 soles por hectárea de los cultivos priorizados y 500 soles por hectárea para cultivos no priorizados. Ahora, el pago, la empresa de seguros pues, hará efecto los pagos a los agricultores empadronados en un tiempo de 15 días, en 15 días hábiles. Pero hay otros agricultores pues de repente no van a poder por la edad que tienen, entonces una facilidad es pues depositarlos por YAPE o PLIN al agricultor de ya pues los que tienen edades avanzadas, que no pueden ir a la agencia bancaria, hacer su cola, sino le facilitamos y hacemos giros bancarios.
Este es el formato de aviso de siniestro. Este formato va a ir pues, en qué región, provincia, distrito, en qué sector estadístico ha sido afectado, ¿no? El cultivo que ha sido afectado, en qué mes de siembra estaba pues el cultivo afectado, la su fenología, el área, de repente ha sido afectado 3, 4 hectáreas, todos esos datos se van a realizar en el formato de aviso de siniestro. Inspección y ajuste de campo, ¿no? Producido el reporte de siniestros, señores, ¿no? La empresa de seguros procederá en efectuar la inspección de aviso de manera directa o a través de la designación de un ajustador, no más, en un plazo no mayor de 15 días calendario, ¿no? Hay que tener presente. Entonces, el inspector pues llenará, una vez evaluado el campo, el inspector llenará el acta en campo, ¿no? Y dicha acta debe ser firmada por ambas partes en señal de conformidad, ya sea pues el agente agrario que le ha acompañado al ajustador a campo, ¿no? Y el agente agrario va a tener una copia, ¿no?, del acta de evaluación. Ahora, si hubiera observaciones, pues de repente no están de acuerdo con la evaluación y hay observaciones, el agente agrario o su representante debe plasmar en dicha acta y la empresa de seguros tendrá 10 días para volver a evaluar, ya, en la parcela. La inspección, toda inspección de ajuste que se va a realizar en campo es con el manual de ajuste. Todas las acciones que se realiza es de acuerdo al manual de ajuste y la directiva que vamos a tener pues de manera impresa todo ajustador o evaluador. A la hora de evaluar, pues a la hora de estar en campo para las evaluaciones, ¿no?, el ajustador tiene que estar debidamente equipado. Por ejemplo, el uso de indumentaria adecuada, ¿no?, va a tener pues su chaleco, su photocheck que le va a identificar como ajustador o evaluador, ¿no? Va a tener pues su GPS, que con esos pues vamos a medir el área afectada en cultivo o en tipo de evaluación por el complementario, ¿no? Vamos a necesitar, ¿no?, la cinta métrica para determinar pues el número de plantas por metro lineal, o vamos a determinar el distanciamiento entre surcos. Entonces vamos a necesitar de todos estos equipos para realizar nuestro trabajo en campo, ¿ya? La balanza, en otros casos vamos a tener que desgranar y pesar, ¿no?, las muestras, ¿ya? Ahora, como dice, pues no, una copia física del manual de inspección y ajuste es lo que vamos a tener siempre en campo. El ajustador va a tener esos documentos. Vamos a entrar a la cobertura catastrófica, ¿ya? Este es un sector estadístico. Un sector estadístico está conformado, pues, ¿no?, por 3 a 2 centros poblados, ¿ya? Entonces, dentro del área agrícola del sector estadístico se seleccionan aleatoriamente los 11 puntos. Como se muestra, acá tenemos pues los 11 puntos aleatorios en todo el sector estadístico. Entonces, los 11 puntos serán seleccionados en toda la superficie sembrada, ¿no?, de los cultivos asegurados en la póliza, ¿no? Pero estos puntos se excluyen pues semilleros, ¿no?, invernaderos, áreas privadas, parcelas demostrativas, ¿ya? Entonces, al realizar la evaluación de los 11 puntos en este sector estadístico, ¿ya?, y vamos a tener un rendimiento promedio, ¿ya?, de los 11, claro, de los 11 puntos, ya digamos pues el rendimiento asegurado de este sector estadístico, ¿pudiera decirme un sector estadístico de la zona? Un sector estadístico cualquiera. Bori. Ya, el sector estadístico Bori, digamos. Entonces está asegurado, tiene un rendimiento asegurado de arroz. Ya tiene pues 5.500, 6.000 kilogramos por hectárea. Entonces, se ha realizado pues los 11 puntos y si es mayor o menor depende del rendimiento promedio que se va a realizar. ¿Ya? Si el rendimiento asegurado es 5.600 y es menor al rendimiento asegurado, ¿es indemnizable o no? Claro que sí. Claro, es indemnizado porque es menor al rendimiento asegurado. Puede ser pues 5.300, 5.200. Pero en caso de que si supera el rendimiento asegurado de este sector Bori,
la evaluación no se indemniza, ¿correcto? Eso que si es superado el rendimiento asegurado quiere decir que el cultivo que va a estar en buenas condiciones y va a tener un rendimiento bueno para ese año. Eso en cuanto al seguro convencional, ¿verdad? Claro, todo es el seguro agrícola catastrófico. Ya por el tipo de la evaluación es el 11 Pero puntos. Los 11 puntos se abren en el seguro convencional de 11 puntos. Claro. Para todo el sector. Para todo el seguro sector. complementario es por individual, por agricultor. Ajá, claro. Entonces, después de esta parte vamos a explicar qué es un seguro pues más por complementario, ¿no? Ajá. Te explico a ver si me deben sobre este convencional. Ya. Entonces, acá para la selección de lotes. A ver, no sé si me puedes echar un ratito sobre esto. Nosotros acá en la provincia de San Martín casi nunca hemos tenido bendito seguro convencional por 11 Claro. puntos. Ya. No se da porque mayormente nuestros frenos parcelas son arrozadas, son pues fuera de distancia donde le agarra la inundación, la subida, ríos, quebrar. Claro. Nosotros tenemos parcelas de maíz que sí pueden afectarse por el seguro convencional, ya en caso de sequía mayormente. Puede ser En caso también. de sequía. Claro. Ahora yo pregunto y no sé si a ver, cuando un sector estadístico está afectado por sequía, es de acuerdo a la cantidad de hectáreas aseguradas, ¿verdad? Cantidad de hectáreas aseguradas. Asegurada. Ahora saco 11 puntos y se indemniza por todo el sector estadístico, ¿cierto? Cuando sí. ya es verde. En este caso yo no considero, pues porque en realidad no se afecta todo el sector. Y hay agricultores que no, sin ser afectados, no sería lógico indemnizar a ese agricultor. Claro, Yo pero por eso siempre he sustentado que los seguros que se tengan más presupuesto en seguro complementario que en convencional. Individual, exacto. sí, ahí ya. Sí. Ya. Muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, pues el seguro, el sistema de evaluación por el catastrófico, pues indemniza a todos los agricultores que han sembrado en ese sector estadístico, ¿no? Previamente a una, previo a una evaluación, pero un previo empadronamiento. Claro, entonces ahí vamos a tener la ayuda pues, del agente agrario, ¿no? Que nos va a facilitar los agricultores que han sembrado, digamos, arroz en esta campaña. Pues no es que vamos a indemnizar así por así, sino vamos a hacer un previo, ¿no? Análisis, un filtro todavía a aquellos agricultores que han sembrado en esta campaña. Entonces, sí, lógicamente, pues no se da mucho en la parte de la sierra el catastrófico, es más por el complementario, pero en la sierra, pero en la sierra es más el convencional. ¿Por qué? Porque todos llevan a cosecha. Porque este tipo de evaluación del 11 puntos es cuando la planta ya está madura, en cosecha o cerca de cosecha. Ahí es donde se va a determinar el rendimiento. Porque si nosotros vamos en crecimiento vegetativo, no vamos a tener rendimiento. Entonces eso ya más sería para un complementario que un catastrófico. Entonces, en el transcurso de la exposición voy a demostrar pues que es un complementario y un catastrófico, ¿no? Ese rendimiento se puede generar a la historia antes cosechada, por ejemplo. Porque mayormente el agricultor tiene un historial de promedio de cosechas por hectárea. Claro. Imagínate que se está en esta producción, por ejemplo, él dice, yo voy a cosechar en este año, en esta campaña, 5.000 toneladas de maíz. Entonces, él tiene ya en su chip ese dato. Y si es posible, en la etapa de cosecha, es un poquito más, un poquito menos. Entonces, eso yo creo que de alguna manera tiene que salir reflejado de eso, ¿no? Y otra pregunta es que yo quisiera hacerte, mira, ¿qué pasaría si 2 o 3 agricultores nomás están en este proceso de seguro agrario y está un problema y no tengo los 11 puntos, por ejemplo? Ya. Estos 11 puntos nos son entregados pues en la recolección de datos las direcciones regionales de agricultura. Entonces ellos son pues ven pues en qué lugares se va a sembrar. Todos tienen estos datos en todas las regiones, ¿no?
Entonces van a recabar pues, cuánta área, en qué extensión se está sembrando. Entonces todos vamos a tener, para el sistema de evaluación sí van a tener, ya tenemos todo pues mapeados, dónde están los sectores estadísticos y dónde están los cultivos sembrados también. Entonces ya lo tenemos toda esa información. Ahora, en este sentido, pues en la cobertura catastrófica, ¿cómo es el criterio para seleccionar los lotes para evaluar? Este lote, sembrado con el cultivo asegurado con el reporte de aviso de siniestros, si ha sido reportado pues por bajas temperaturas, heladas, entonces la parcela que vamos a tiene que tener ese aviso de siniestro. El cultivo es representativo en la zona de producción, va a tener que, o sea, el cultivo que se va a evaluar tiene que ser un cultivo representativo. En caso de representante similar etapa fenológica, similar nivel de daño y que este haya sido un riesgo cubierto en la póliza. ¿Ya? Si nosotros en campo encontramos parcelas menores a media hectárea, vamos a tener 3 muestras. Si encontramos en campo nosotros que son mayores a media hectárea, vamos a realizar 5 muestras. ¿Ya? Ahora, en la cobertura catastrófica vamos a hacer la estimación de rendimiento para cultivos por siembras en surco. ¿Ya? En este caso podemos hacer pues, la papa o podemos hacer el maíz amarillo duro o maíz amiláceo, que todo cultivo que se siembra en surco. Entonces, acá vamos a tener un ejemplo claro, ¿no? En el cultivo puede ser de maíz amarillo, ¿no? ¿Ya? La estimación de rendimiento para un primer punto. Recuerden que vamos a hacer 11 puntos. Esta es la estimación para el primer punto. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué información? Número de plantas por metro lineal. ¿Ya? Quiere decir que en un determinado surco, ¿no? Vamos a medir 10 metros. En esos 10 metros vamos a contar número de plantas, ¿ya? Pero yo no quiero el número de plantas en 10 metros, yo quiero el número de plantas por metro lineal. Entonces, digamos, pues en todo ese recorrido vamos a contar 40 plantas. Pero para tener número de plantas por metro lineal se divide entre 10. Entonces vamos a tener 4 plantas por metro lineal. Y en este caso acá se ha tenido pues 2.2 plantas por metro lineal. Luego vamos a tener pues el distanciamiento en surcos. ¿Ya? El manual de ajuste, la directiva indica pues hay 2 tipos. Si el terreno ha sido preparado por tracción mecánica, ¿no? Vamos a contar 5 surcos de lomo a lomo. ¿Ya? Entonces, digamos acá pues se ha contado 5 surcos y tenemos 4 metros. ¿Ya? Entonces, para tener el distanciamiento entre surcos se va a dividir 4 entre 5, 0.8. Entonces, el distanciamiento entre surcos es 0.8 para todos. ¿Ya? Pero si el terreno ha sido preparado por tracción animal, por bueyes, yuntas que se le dice en la sierra, o por la persona misma, entonces ya no se va a medir 5 surcos, sino se va a medir 10 surcos. Entonces entre 10, entonces se divide y vamos a tener el número o el distanciamiento entre surcos. Son ejemplos con respecto a la sierra, realmente. No, estos son para todo tipo de cultivos que se siembren en surcos. No existe pues papa, no existe surco. Lógicamente. Ajá, pero igual vamos a llegar al otro lado que es el sistema por voleo. En caso de la... Ajá, ya. Entonces acá ya tenemos pues, y luego vamos a sacar pues una muestra. ¿Ya? Vamos a sacar, en este caso se va a pesar, pero también en caso del maíz amarillo, no, se va a desgranar y se va a contar número de granos por mazorca. Acá ya tenemos el distanciamiento, ya tenemos pues el peso comercial por planta y el número de plantas por metro lineal. Ya, y aplicando la fórmula, esta fórmula vamos a tener pues el rendimiento promedio en el punto 1, que sería pues 22.000 kilogramos por hectárea. Eso es así como se determina, ¿no? El rendimiento para cultivos en siembra por surcos. Ahora, más en la sierra, en la parte de la selva tenemos pues el tipo de siembras al voleo, ¿no es cierto? Como en caso de la selva, en el caso del arroz que tenemos, ¿no? Entonces el manual de ajuste indica pues que si tenemos un área, digamos, de 1 hectárea, ¿ya? Vamos a medir pues, o vamos a tener 3 cuadrados,
¿ya? De 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado. ¿Ya? Pero antes todavía vamos a determinar si el área es pues para realizar 3 muestras o 5 muestras, ¿no? Entonces, ahora, en esos metros cuadrados vamos a contar número de espigas por metro cuadrado. Hay 3 cuadrados, entonces vamos a contar entre los 3, número de espigas por metro cuadrado. En el primero, digamos, tenemos 110 espigas, ya 120 espigas, el otro pues 180 espigas de repente. Y luego hacemos un promedio. Luego vamos a necesitar número de granos por espiga. Entonces, de esos 3 cuadrados vamos a realizar se va a sacar pues 10 espigas. Se saca, se tría y se cuenta pues, cuántos granos hay en 10 espigas. Digamos hay 400 granos en 10 espigas. Pero yo no quiero pues, la cantidad de granos por 10 espigas, yo quiero número de granos por espiga. Entonces, esos 400 se va a dividir entre 10 y vamos a tener 40 granos por espiga. Ya tenemos pues, acá tenemos los dos resultados. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a tener el rendimiento en el primer punto también. ¿Ya? Eso se va a realizar pues, tres veces de acuerdo al tamaño de la parcela. Sí. Entonces, eso es de la manera correcta que se va a determinar para siembras al voleo. Disculpe, ¿a qué llamas tú siembra al voleo? No, la siembra al voleo es que se dispersen todo, que no sean surcos, pues, ¿no? Que se disperse todo al voleo. No, acá no existe, es por eso que estoy tratando de Ya. El arroz es al voleo acá. No, es para el máximo. No, hay También hay, o sea, la mayoría es al voleo. Hay algunos Ajá. Permanentemente con Con plantas, hay claro. Claro, pero eso todo se va a determinar en el campo, cómo se determina, pues, ¿no? A lo que yo he visto, yo estaba pues ya en Lamas, he estado en Moyobamba y todo cultivo es al voleo. Yo no he visto otro tipo de sistema de cultivo. No todo. Mayormente se Trasplante. Pero algunos pocos son los que hacen voleo. No, claro. Pero eso va a depender también del tipo de la variedad del arroz. Por ejemplo, mira, por ejemplo, en la línea de la mixta, por ejemplo, ellos tienen esta variedad de bolillo, que Ya. pueden sembrar al voleo. Claro. Ya. Entonces, por acá, por el tema comercial, no es muy poco que se ve esos tipos. No, Sí, entiendo. Ajá. Ya bueno, entonces, ahora para determinar justo lo que estaban pues preguntando, cómo se va a evaluar por qué no sale pues aquí en la parte de la selva un catastrófico. Este es el claro ejemplo cómo se va a realizar. Digamos, acá en el sector estadístico, ya, este sector estadístico, a otro sector estadístico, indíqueme por favor. Del Dorado. ¿Del Dorado? Ajá. Ya, el sector estadístico del Dorado ha sido afectado por, sequía. Ya, no ha llovido, todo, más del 50% ha sido afectado. Ya, entonces ahí ya se activa el catastrófico. Más del 50, 60, 70%, todo el sector estadístico, sequía. Ya, entonces nosotros pues vamos a aplicar el sistema de evaluación catastrófica de 11 puntos. Ya. Entonces, acá como se ve, pues en el punto 1 vamos a determinar un área de 0.5 con un rendimiento de 0%. Quiere decir, pues acá los cultivos han tenido una afectación del 100%, ya, pérdida total de su capacidad productiva. Claro. En el punto 2, el área es pues, 0.2, ¿no? Ha tenido un pequeño rendimiento de 2.000 kilogramos, ¿no? Una producción de 2.000 y un rendimiento de 1.000 kilogramos por hectárea. Ya ese es el punto 2. En el punto 3, ya tenemos el punto 3, hemos encontrado un área, una parcela de 0.2 y una producción de 0%, porque de repente acá también decía afectado terriblemente y tenemos una producción de 0%. Entonces, así vamos a recorrer todo el sector estadístico viendo los 11 puntos, ¿no? En un sector estadístico. Y vamos a tener un promedio ponderado de 5.375, digamos. Pero este sector estadístico está asegurado con 5.400. Entonces, yo les pregunto, ¿este sector estadístico, al hacer esta evaluación, es indemnizable o no? Claro, lógicamente es indemnizable, porque el rendimiento
de todo esto es menor al rendimiento asegurado. Entonces es indemnizable. Entonces indemniza a todos los agricultores que han sido pues, que han sembrado en esta campaña arroz, digamos. ¿Ya? Ahora, el otro caso, que si nosotros acá en el Dorado hacemos la misma evaluación, ¿no? Pero al hacer todos los 11 puntos, ya no sale un rendimiento promedio de 5.700, pero está asegurado 5.400. Entonces, ¿indemnizable? No es indemnizable, lógicamente, porque el rendimiento ha superado todavía el rendimiento asegurado. Eso quiere decir que va a ser un buen año, pues no ha sufrido, digamos, la sequía tan fuerte que haya dicho. Entonces, ha sido algo leve nomás la sequía. Entonces, por partes de repente. Entonces, si no ha sido por el catastrófico, eso es porque aquellas que han sufrido pérdida total puede ser evaluado por el complementario, por lotes. Ajá. Ahora vamos a ver el tipo de evaluación catastrófica para cultivos permanentes. ¿Ya? El tipo de evaluación de cultivo permanente ya depende, pues, una de las características para ser indemnizable un cultivo permanente es que tiene que superar el complemento disparador de riesgo. ¿Cómo se determina? El 100% menos el disparador de riesgo de cada departamento. ¿No? El disparador de riesgo de San Martín es un 54%. Entonces, si lo restamos, ya vamos a tener el complemento disparador de riesgo. Una de las características para que se pueda evaluar, ¿no? Digamos, el cultivo de plátano, o puede ser pues de café o cacao, que está pues en la zona acá de Tarapoto, ¿ya? Depende si encontramos el campo o la parcela que está en crecimiento vegetativo, vamos a evaluar hojas, tallos, ramas. Pero si el cultivo de cacao ya está pues en fructificación, vamos a evaluar, ¿no? Vamos a encontrar pues yemas, ¿no? Vamos a encontrar pues el mismo fruto que vamos a evaluar. Entonces son dos condiciones. Entonces, al evaluar, señores, pues ya no vamos a hablar acá ya de rendimiento. Para cultivos permanentes ya no se habla de rendimiento, sino porcentaje de daño. En caso todos los cultivos que son transitorios, ahí sí se habla todo que es rendimiento, pero en caso de los perennes ya es porcentaje de daño. Acá tenemos un claro ejemplo cómo se va a determinar pues una evaluación del catastrófico en porcentaje. Como se nota en la imagen, ya no se habla pues en kilogramos por hectárea, sino en porcentaje de daño. Entonces, de la misma manera, dentro de un sector estadístico que ha ocurrido, digamos, pues inundaciones, una inundación terrible en la época de lluvia, entonces ha superado más del 50% el sector estadístico por inundación afectado. Entonces se activa pues el catastrófico. De la misma manera vamos a realizar pues en todos los puntos del sector estadístico los 11 puntos. Por ejemplo, en el primer punto, si se observa acá, tiene una afectación o un nivel de pérdida del 10%. Quiere decir que no ha sido afectado por la inundación. Como se ve, un poco alejado, no ha sido afectado. ¿Ya? Otro, vamos a ver pues en el punto 2. En el punto 2 sí, efectivamente hay pérdida total del 100%. De repente vamos en este cacao ha estado pues en crecimiento vegetativo, ya 1 año, 2 años, vino la inundación y lo tapó todo. Y vamos a encontrar en campo de repente pues que están secándose, ¿no? Pérdida total. Igual, de la misma manera, el punto 3 también vamos a tener 2 pérdidas totales. Y así sucesivamente vamos a realizar todo el sector estadístico y vamos a encontrar un porcentaje de daño, un promedio de todos estos, pues, digamos que es un 60%. Ahora, pero nosotros, para que sea indemnizable este sector estadístico tiene que superar el complemento del disparador de riesgo. Para este sector el complemento de disparador de riesgo es un 48%. Y tenemos el porcentaje de daño de todo el sector estadístico un 60%. ¿Se indemniza o no? Lógicamente se indemniza porque en la directiva indica pues que tiene que superar el complemento de disparador de riesgo. Mayores al complemento de disparador de riesgo es indemnizable. Ya, eso es. Ahora,
Eso es el tipo de evaluación del catastrófico. Ahora vamos a ir por el complementario, ¿no? El sistema de complementario ya no es pues por todo el sector estadístico, sino por partes nomás, parcelas focalizadas. Por ejemplo, acá el señor, el agricultor ha sido afectado por inundación. Solo esta parte no va a ser afectada, o esta partecita, 2, 3 agricultores, pero el resto del sector estadístico está en buenas condiciones. Entonces ahí no aplica el catastrófico, más es el complementario. Entonces se llega a la parcela, se mide, ¿no? Y si la parcela tiene pérdida total de su capacidad productiva, se indemniza, ¿ya? Y se empadrona al agricultor en el campo, ¿no? Es una evaluación más rápida todavía para eso. Entonces, como se dice, pero acá sí se paga pues acá por hectáreas, 1000 soles por hectárea. Ajá. En cultivos no priorizados también, ¿no? Si para cultivos priorizados es 1000 soles por hectárea, en este caso los cultivos no priorizados va a ser 500 soles por hectárea. Los cultivos no priorizados son los cultivos que se siembran a pequeña escala, digamos, el señor, ¿no? Un agricultor se le ha ocurrido hacer pues fresa en pequeñas áreas, ¿no? Entonces ya son pequeñas, es considerado como cultivo no priorizado. Entonces, igual, si es afectado, todo cultivo no priorizado no se evalúa catastrófico, todo es por el complementario. Ajá. Es una de las características. Bueno, que ahora ya se considera cultivos permanentes como prioritarios, anteriormente no eran prioritarios. También no. O sea, como el seguro, año tras año tiene sus cambios. Anteriormente era 800, ahora ya es 1000. Exacto. El año pasado hace 805 hectáreas. Claro. Y ahorita es 1000 y 10 hectáreas. Ya hasta 10 hectáreas. Entonces pueden. Dos un campo. ¿Hasta cuánto se capta ahorita? Hasta 10 hectáreas cada socio. Ajá. Es otra aseguradora. No, las normativas es para todos, sea para RIMA, MAFRE, todas las aseguradoras tienen la misma normativa. ¿La campaña anterior nos pareció con qué aseguradora era? ¿Dónde estabas? No era la Positiva, Pacífico. Ya, claro, pero todo se rige con el manual. Pues, la misma directiva. El manual mencionaba 10 hectáreas, pues, sin embargo la aseguradora dice que 5 hectáreas. ¿No? Bueno, eso ya depende, claro, eso depende de cada la empresa. Bueno, ahora que ya tienen conocimiento, ustedes también impriman su pues manual de ajuste o si directiva, acá dice, no te voy a decir nada. Ajá. Entonces, acá lo mismo se evalúa también pues el cultivo no priorizado, ¿no? El cultivo no priorizado no va a afectar todo el sector exterior, sino también, como se ve en la imagen, es focalizado, ¿no? Por pequeñas parcelas, ¿eh? Digamos acá pues, se ha afectado 1, 2, 3 agricultores o 4, entonces agricultores son indemnizados. Pero su cultivo tiene que tener pérdida total de su capacidad productiva. Se tiene que pasar ahí al 100%. Por ejemplo, acá está en crecimiento vegetativo, o ya tiene, acá pues no siembra pues su fresa, y luego viene una sequía, o viene un huaico, se lo lleva, y ahí ya no hay salvación, el cultivo ya va a estar secándose, pudriéndose de repente, entonces ya es pérdida total, y se indemniza también. Acá tenemos las fechas. ¿Ya? La empresa de seguros elaborará un padrón de beneficiarios en un plazo de 20 días calendarios. O sea, se hace una evaluación por 11 puntos y nosotros tenemos 20 días en coordinación con las agencias agrarias, 20 días calendario para hacer los padrones. ¿Ya? Y luego, una vez pues que ya tengan la validación, ¿no? Tenemos 15 días, ¿no? Para que los agricultores puedan ser beneficiados. Esas son las fechas donde se va a llegar. Si hay agricultores pues que no tengan cuentas bancarias, ¿no? Se le va a generar gratuitamente sus cuentas bancarias. ¿Ya? También hay esos detalles. Pero ya está. Gracias. Ya están haciendo los primeros abonos, o sea, de las primeras inversiones que ha habido. Sí, ya está. Ya están haciendo. ¿En qué provincia? ¿Ah? ¿En qué provincia? Uno es Tocache, Bellavista. Ya, perfecto.
Está cerca del río, pero es... No, sí, los lugares que están cerca del río siempre van a Estos estar afectados. plazos son bien importantes, confianza. Estos plazos, yo creo que es uno de esos fogazos que interviene, parece, ¿no? Claro, ellos ven, o la empresa de seguros también vemos nosotros pues, los plazos, los 20 días. ¿Y qué pasa? Desplaza, sí pasa. Lógicamente tenemos ahí penalidades. Claro. Pero sin embargo, yo el año pasado hice 3 correos sujetos a penalidades. Eso justamente le dije yo a una reunión virtual. Claro. El director general de este En la campaña anterior con la otra empresa. Bueno, cada empresa tiene sus normativas deberían de también. darse a conocer si deberían, si hubo esa penalidad. Claro. Por respecto no dieron nada, significa que no hubo nada. A ver, enviamos los correos, le envié los panteras nuevamente, recién hace 15 días, no ve qué pasa. Y nunca dicen, Claro. la bandera, no sé. Esos son los detalles también. Pues, ¿no? Cuando hay usuarios que hay en negocio, entonces también la fogas con la aseguradora, ¿no? Justo acá tenemos, Porque acá no están negocian los... con nosotros directamente. Justo hablando de requisitos claro, hice y... 3 buenos, o sea, hice el siniestro, ya ha pasado un mes, nos llaman, oye, ya deberían de haber pagado automáticamente, así dice. Las normativas de cada empresa. Fue fácil, ¿no? La campaña anterior, que no se movía rápido. Tiene inconvenientes con No indemnizaba a la gente, indemnizaba después de más de 2 meses. Por eso yo les dije al resto de Fogacio, ¿cuál es la prueba? O sea, nosotros enviamos correos, nos piden evidencias, aquí no. Eso también. Pues. Ahora vemos pues, los requisitos de cumplimiento obligatorio. Uno de ellos es pues las capacitaciones que estamos realizando ahora. ¿No? Tenemos la obligación de hacer 5 capacitaciones, ¿no? En cada provincia de una región. Por ejemplo, ya se ha realizado, pues desde el lunes está pues las capacitaciones. Hemos hecho en Moyobamba, ayer lo hicimos en Lamas, hoy día estamos en Tarapoto, pasado vamos a realizar pues en Picota y terminamos pues en Bellavista. Entonces ahí van a tener todo el conocimiento acerca del seguro agrícola catastrófico también. Ajá. Entonces nuestra obligación también es coordinar con las agencias agrarias. Otra de los requisitos que es cobertura de cultivos no priorizados, cobertura complementaria, los pagos pendientes de repente a las anteriores campañas y tenemos pues como dicen pues las penalidades también. Entonces nosotros somos muy cuidadosos en esos sentidos porque ninguna empresa va a querer ser penalizada, ¿no? Esos son detalles. Deberían ser cubiertos. Aquí pues tenemos las actas de evaluación. En estas actas vamos a ver si es indemnizable o no, o desestimado. Entonces va a ver pues las coordenadas que vamos a tener que colocar, ¿no? A la mitad de la parcela vamos a tener pues aquí, ¿no? El área afectada, ¿no? Las indemnizaciones, los comentarios, etc. Entonces estos son los actas que vamos a realizar en campo. O sea, este acta es el mal gusto, el sí o el no. Bueno, claro, lógicamente de repente es indemnizable, ¿no? Pero todo se ve en campo. Pues, Pero o sea, si no es convincente para ti, no puedes firmar el acta. Observes, con una observación que no claro, hay también esa opción, ¿no? Claro. Esas son todas las actas que se van a realizar en campo. Ahora, ¿cuáles son las mejoras del SAC? Por ejemplo, ya tenemos la aprobación de 2 vigencias del SAC de la campaña 25 hasta el 27. Antes era todo por campaña, ahora ya tenemos 2 campañas siguientes, 2 seguidas. Entonces algo positivo, entonces, pues, les mejora el SAC. Los incrementos, miren, la suma asegurada por hectárea de 800 a 1000 soles por hectárea. Claro. Entonces los cultivos priorizados ya pues de 400 a 500. Ya, ahora, la cobertura, no, pues generalmente era pues un incremento de 1 millón a 1,5 millones ya, ¿no? La cobertura. Entonces, esas son las buenas noticias que tenemos para estas campañas. La aplicación de penalidades siempre van a estar pues, presentes, ¿no? Y la actualización y adecuación del manual de inspección de ajuste de siniestros y las condiciones del seguro agrícola catastrófico. También vamos a tener, o sea, todo es cambiable en cada campaña, ¿no? Nada es rígido. Vamos a poder tener esta presentación para poder ir repasando. Sí, justo acá estamos llegando. Mira, estas son las consideraciones. ¿Ya? Todo esta capacitación es un extracto,
No, un resumen de todo lo que se está indicando acá. Se pueden descargarlo acá, la directiva, el manual de ajustes, los anexos, todo se puede descargar acá. Entonces ahí para que tengan un mayor conocimiento que es el seguro agrícola catastrófico. Ajá. Entonces ahí se va a encontrar pues, las condiciones de póliza, las directivas, ¿no? Señor, te pregunté, ¿no ha traído AGN, cuadernillos, lápices, como el año pasado? Ah, ya, no, depende, creo ya van a llegar, ¿no? Depende del asegurador. Bueno, eso sería pues todo por en la capacitación. Si tienen de repente alguna consulta ya por el Meet o alguna consulta acá los espectadores, pues, ¿no? Por favor, me la hacen llegar. ¿Alguna duda o consulta? Ya bueno, entonces no hay dudas, entonces doy por finalizado pues la parte teórica. Entonces una vez pues que terminemos el pequeño refrigerio vamos a pasar a la parte práctica que tenemos en unas parcelas demostrativas en los cultivos de repente pues de transitorios o perennes que se va a ver en campo. Bueno, muchas gracias por su presencia, gracias a todos. En primer lugar, pues vamos a determinar si esta área va a ser evaluada por un complementario o un catastrófico. Ya. Vamos a empezar primero por un complementario. Para evaluar un complementario, ¿no? El cultivo tiene que tener pérdida de su capacidad productiva. Ya. Entonces nos informa para nosotros el agricultor que de repente ha sido afectado por plagas o depredadores de repente, ¿no? Yo lo veo algo así también acá. Ajá, esto es complementario. Entonces, esto sería para un complementario, porque efectivamente, no, pero acá todavía, o sea, no hay pérdida total de su capacidad productiva. Esto de repente va a haber una pérdida de su rendimiento, pero su capacidad productiva continúa todavía. Entonces, de repente ya esto se va a ver. En un complementario, digamos, esto ha venido la inundación y esto está en el piso, todo encamado, seco, o también no ha llovido durante meses y esto ya se encuentra seco, esto ya de repente ya estaba pues en estado lechoso y ya se está pudriendo, ya se va a chupar los granos, es pérdida total ya. Ajá. Entonces vamos a determinar si esta área es menor a media hectárea o mayor a media hectárea. De acuerdo a eso vamos a determinar el número de muestras. Acá tenemos pues digamos mayor de media hectárea, acá vamos a necesitar 5 muestras. Ya. Entonces, para un complementario necesitamos simplemente pues al área afectada vamos a recorrer. Digamos acá vamos a darnos una vuelta por el área afectada y efectivamente va a ser 1,5 hectáreas. 1,5 hectáreas se indemniza. Luego pues nosotros vamos a tomar las muestras, ¿no? Las fotografías, vamos a tomar las coordenadas. Y si esto le pertenece a un agricultor, vamos a empadronarle, sí, para su DNI y para de manera más directa un complementario, que la planta tenga su pérdida total de su capacidad productiva. ¿Ya? No, un ejemplo no, si esto hubiera sido por... Bien está cerca del río Llano, vienes y lo tapa todo. ¿Ya? Eso es la pérdida total de su capacidad productiva. Ya ni siquiera va a llegar a floración, ni a menos todavía, pérdida total. Otra evaluación es por esta otra evaluación es por el 11 puntos. Ya, 11 puntos se activa cuando el desastre es más de 50-60% del sector estadístico. ¿A qué sector estadístico? Eso pertenece al El sector estadístico de las Mercedes. Digamos, pues ha ocurrido algo grave que ha sido una inundación, sequía. Ya, sequía. Entonces, pues vamos a encontrar sequía en todo el sector estadístico. Todo.
entonces ya ha superado más del 50%, 60% de afectación por sequía, y vamos a encontrar las plantas pues, que no, su rendimiento no va a ser tan eficiente. Para los 11 puntos, esta planta ya tiene que estar cerca a cosecha o en cosecha, ¿ya? Para sacar el rendimiento, porque en estos ahora está en crecimiento vegetativo. Hoy ya está pues ya para allá, estado lechoso ya debe estar ya, pero tiene que estar ya pues en maduración, ya cerca a cosecha para sacar el rendimiento. Entonces, una vez que ya se activa, vamos a apersonarnos al campo, vamos a coordinar con la gente agraria y le decimos ya, empezamos un lunes, se evalúa todo el sector estadístico por el catastrófico. Los instrumentos para evaluar un catastrófico son pues nosotros nuestro manual de ajuste, no vamos a tener este instrumento de GPS, vamos a necesitar nuestro wincher, ya, nuestra cámara fotográfica, y vamos a tener que venir así uniformados. Prácticamente vamos a ser representantes de un seguro debidamente. Luego vamos para determinar el rendimiento para cultivos ya, por surco, vamos a necesitar 3 datos: número de mazorcas por metro lineal, distanciamiento entre surco y número de granos por mazorca para cultivos no por surco. Entonces el manual de ajuste indica pues que si este terreno ha sido pues digamos volteado por maquinaria, ¿no? Por tracción mecánica, se va a medir pues distanciamientos surcos, ¿no? 5 surcos y se va a medir. Pero vamos a empezar todavía, número de mazorcas en 10 metros lineales. ¿Alguien me pudiera ayudar, por favor? El manual indica que vamos a medir 10 metros lineales y vamos a contar número de mazorcas en 10 metros lineales. ¿Ya? Pero 10 metros lineales es algo engorroso. Podría ser 5 metros lineales y se cuenta la parte de la izquierda y la derecha. Igual se va a realizar los 10 metros lineales. ¿Ya? Entonces, al realizar los 10 metros lineales, acá digamos un ejemplo. A ver, por favor, lo tenemos acá. Para ver. No, a este lado. Móntale a la planta. A ver. Ya, ahí. Acá. Ahí. Ahí está. Ahí se ve. Ya, la cosa es que se debe tener 10 metros lineales. Ya. Listo. Entonces, yo voy a tener que contar, ya, aquí en este caso, número de mazorcas en 10 metros lineales. Bueno, cuento acá, me voy por acá, y me doy otra vuelta acá. Entonces, contando esto, tengo, digamos, 40 mazorcas en 10 metros lineales. Pero yo no quiero pues 40 mazorcas en 10 metros lineales, yo no quiero número de mazorcas por metro lineal. Entonces lo divido 40 entre 10, voy a tener 4 mazorcas en 1 metro lineal. Ese es el primer dato. Ahora, ya teniendo el primer dato, vamos a determinar número o distanciamiento entre surcos. Ya, distanciamiento de surcos ya. El manual de ajuste indica pues si este terreno ha sido preparado pues por tracción mecánica, vamos a medir 5 surcos de lomo a lomo. 1, 2, 3, 4, 5 surcos y vamos a medir cuántos son esos. ¿Ya? Entonces se hace una medición y efectivamente digamos es 4 metros, 5 surcos, 4 metros. Entonces para tener distanciamiento entre surcos se va a dividir 4 metros entre los 5 surcos. Entonces efectivamente podríamos tener acá 0.8 a 1, pero en la producción de maíz es 1 generalmente el distanciamiento entre surcos. Ya tenemos segundo dato. Ahora, en este surco que hemos medido, los 10 metros, vamos a tomar una muestra de maíz. ¿No? Vamos a sacarlo arbitrariamente, vamos a sacar una mazorca y vamos a contar número de granos por mazorca. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener la primera, muestra. Esto vamos a realizar 5 ocasiones en todas partes, por aquí, por allá. Entonces vamos a realizar 5 muestras porque esto es mayor a media hectárea. Entonces vamos a necesitar 5 muestras. Listo. Ahí ya tenemos ya. Ahora, nosotros pues tenemos el aplicativo Moray, ¿no? Entonces vamos a todos esos datos de número de plantas por
número de mazorcas por metro lineal, distanciamiento y el número de gramos por mazorca, vamos a introducirlo pues el aplicativo y nos va a dar pues el rendimiento en la primera muestra, un rendimiento. Como son 5 muestras, 5 repeticiones, vamos a realizar en todo esto, vamos a tener el promedio de esas 5 muestras para un punto. Esto es un punto nada más. Y esta misma acción que estamos haciendo, medirlo, distanciamiento entre plantas, ¿no? Número de surcos, ¿no? Esto se va a realizar en todo el sector estadístico. Y es... 11. No, esto ya es el primer punto. Entonces allá vamos a 10 nomás. Entonces vamos a tener 10 puntos nada más. Entonces, si al realizar toda esta acción, ¿no?, es menor al rendimiento asegurado, vamos a tener un rendimiento promedio de todo el sector estadístico. Ya digamos 3.800, pero este sector es asegurado por 5.400 kilogramos por hectárea. ¿Es indemnizable o no? Sí. Claro, no es indemnizable porque es menor al rendimiento asegurado. Pero va a haber casos también pues que vamos a superar rendimiento asegurado. Entonces ahí no se va a poder indemnizar. Claro. Pero te digo algo, ingeniero. Adelante. Pero muchas veces los evaluadores, no sé con qué fin vienen, ¿no? No es porque quiero salir a contra de nadie. A veces vienen y me evalúan parcelas que están en buen estado. Agarran un punto, pero la gran mayoría agarran puntos que están en buen estado. No sé con qué finalidad. Ya, lo que pasa que esto depende. Digamos, tenemos hay 4 parcelas o 5 parcelas acá, ¿ya? En 5 parcelas. Entonces, ¿cómo se va a poder determinar? Si tengo 5 parcelas y solo uno nomás esté en malas condiciones, se va a tomar la mayoría. Entonces, esa mayoría va a tomarse una parcela representativa. Pero en ese caso ya no se tomaría como catastrófico. No, eso es para determinar una parcela. Ah, ya. Pero si en una parcela encontramos que solo uno nomás está en buenas condiciones y el resto está mal, se toma por una parcela representativa. La mayoría. Ajá, la mayoría. Porque en un catastrófico vamos a evaluar cultivos que están bien, mal, regular, todo. No es que vamos a entrar solo a lo malo nomás. Entonces, evaluando todo, vamos a tener un rendimiento promedio. Claro, ahí es donde va a salir pues si efectivamente es menor o superior al rendimiento asegurado. Pero ellos tienen que esperar para el día de la cosecha. A cosecha, cerca o cosecha, o casi. Claro. Nosotros vamos a Antes coordinar de la con la cosecha, gente. pues. Ajá, Para vamos a evaluar. coordinar El con la problema es gente. que no todos cosechan al mismo tiempo. Pero en general pues, la cosecha mayor. No, entonces vamos a coordinar cuándo se cosecha aquel cultivo y una semana antes para poder evaluar. Previa coordinación es todo. Es importante recalcar el tema de la predominancia que el Yamel se evalúa lo que predomina, obviamente. Pues, no, mal haríamos de coger una parcela muy buena cuando la mayoría está en mal estado o viceversa. Y ya una vez que se ha escogido la parcela, también al interior de la parcela para ver las muestras, pues deberían ser aleatorias, pero también al momento de medir los 5 metros o 10 metros, se debe tomar en cuenta también el estado de las plantas y qué es lo que predomina. Yo no podría ver, si hay maíces, un grupo que está bueno y otro grupo que está mal, tendría que ver qué es lo que predomina. No podría tomar solo el grupo de los buenos, ¿no? O solo el grupo de los malos. O sea, ¿qué es lo que predomina? Un poco darle respuesta a la consulta que hace la ingeniera Noemí, y eso también en otros departamentos ha sido motivo de consulta, porque siempre dicen, hay un malestar, evalúan solo lo que está bien. Eso es lo que hacen los evaluadores, Claro, es cierto. Claro, pero obviamente, nuevamente, acá hacemos la aclaración, se evalúa lo que predomina, ¿no? Y al interior de la parcela, las plantas igual, lo que predomina. ¿No? Mal haríamos de coger solo las mejores o solo las peores, ¿no? Obviamente que si hay una parcela de las 5 que está por ejemplo el ingeniero Yamel, que está ya a pérdida total, pues esa se pagará por complementaria, ¿no? Pero para el tema catastrófico obviamente no la vamos a tomar en cuenta, veríamos el resto nada más. Mencionaste lo del el efecto borde. Ya. El efecto borde, señores, no se tomaría porque generalmente pues la parte, digamos ahí el riego, ¿no? El riego viene hasta acá y no llega, o sea, hay un riego por gravedad, digamos, ¿no?
Ya, entonces el efecto Bohr es que no va a llegar, esta parte no va a llegar pues con tanta fuerza el agua, ¿no? La cantidad del agua, entonces esta parte va a ser más dañada de repente. Entonces esta parte no se toma en cuenta, 1 metro hacia adentro. Pero eso estás hablando bajo riego. No, generalmente es así. O también puede haber pues, un riachuelo por acá, entonces esta parte va a estar en buenas condiciones, entonces no se va a tomar esto. Se toma, ¿no? 1 metro hacia adelante, para evitar el efecto Bohr. Campaña, ¿no? 25-26 de seguro agrícola catastrófico, aquí pues en la provincia de Bellavista. Muchas gracias por todos por estar presentes, un aplauso por favor para todos nosotros.